¿Cómo están amigos de Radio Iglesia Viva y de Diaconía de este canal de televisión en YouTube? Estamos en la Asamblea de Obispos en la Casa Maurer en Cochabamba y estamos en compañía de Monseñor Braulio Sáez. Él es obispo auxiliar en Santa Cruz, pero fue obispo de Oruro, fue también administrador apostólico recientemente en el vicariato de Camiri. Monseñor Braulio, la idea es conocerlo siempre un poquito más y le agradecemos por eso, por estos minutitos que nos regala. ¿Quién es Monseñor Braulio? ¿Dónde nació? Un poquito de su familia, hermanos. Monseñor, por favor. Bueno, no es fácil definirse uno a sí mismo, ¿no? Porque normalmente uno es como es, pero uno también es como le ven a uno, ¿no? ¿Quién es Monseñor Braulio? ¿Cómo es Monseñor Braulio? Pues primero te voy a decir que soy un enamorado de la vida. Y segundo, soy un enamorado de Cristo y de la Iglesia. Y más todavía, también soy enamorado del Carmelo, porque soy carmelita, ¿no? Y pienso que es pues un poco la familia que me ha dado el sentido y la orientación y el estilo de lo que fue Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y la familia carmelitana, ¿no? ¿Dónde he nacido yo? Pues he nacido en un pueblito muy chiquitito de España, de la provincia de Burgos. Cuando yo era niño tenía más o menos 600, 700 habitantes. Hoy día no creo que lleguen a 30 habitantes, 40 habitantes. ¿30 o 30.000? No, 30 habitantes, 30 habitantes, nada más. He nacido en una familia muy sencilla, de campesinos. Mis papás fueron realmente para mí modelos de vida, ¿no? Por la sencilla razón de su trabajo, de su coherencia, de su vida, de su fe y sobre todo, pues yo diría, de su autenticidad. Era una familia muy hermosa, con 5 hermanos. Los 5 hermanos vivimos todavía. Mi mamá murió a los 96 años, mi papá a los 80 años. Y mi hermana la mayor tiene 90 años y todos vamos 90, 87, 85, 84 y yo pues 75, ¿qué voy a hacer? ¿No? El menor de todos, ¿no? Pienso que es una familia que nos sentimos todavía muy compenetrados, muy unidos, porque de verdad los valores que nos infundieron pues fueron valores muy firmes, muy sólidos, y sobre todo que es el valor de la fe, el amor a la vida, la fidelidad a lo que uno pues se compromete, la fraternidad y el trabajo de darse a los demás. Yo, si hay algo que recuerdo de mi mamá, era que no había un pobre que fuera a la casa que no saliera con un trozo de pan, a pesar de que éramos una familia pues relativamente humilde, ¿no? Sencilla, sin muchos recursos, pero no había una persona que fuera a la casa que no fuera realmente atendida, ¿no? Entonces me parece que esos principios son los que consolidan a uno pues la vida de las personas, ¿no? Y mirar la vida con alegría, con ilusión, con optimismo, con ganas de darse a los demás, ¿no? Yo me definiría como alguien que quiere darse a los demás. De hecho, en mi escudo de obispo pongo al servicio de la Iglesia, al servicio de los demás, ¿no? Esa es mi identificación. Monseñor Braulio, muy relacionado con esto, está un tema que es siempre importante, sobre todo en la Iglesia, que es la vocación. Háblenos un poquito, ¿cómo nació, cómo despertó esa vocación y sobre todo cómo se cultivó y se concretó? Bueno, hablar de vocación es hablar de la vida de uno, ¿no? Yo sí que recuerdo desde muy niño, creo que tendría 8 años, donde yo quería ser sacerdote. Y justamente quería ser sacerdote porque desde los 6 años yo estaba metido en la iglesia de Monaguillo. Y bueno, ahí fue naciendo el modelo que era pues el sacerdote de mi pueblo, un hombre muy entregado a la educación de los jóvenes y de los niños. Y luego teníamos mucha amistad con él.
Y después, a los 10 años, yo tenía claramente la idea de ser sacerdote, y a los 12 años fui al colegio ya para ser sacerdote, al colegio de los padres carmelitas en León. Tenía un hermano también, tengo un hermano que también es sacerdote carmelita, ¿no?, el segundo de la familia, pero no influenció mucho la vida de mi hermano porque él estaba lejos y yo estaba en el pueblo, ¿no? Pero sin embargo, para mí el ser sacerdote tenía como dos dimensiones. La primera dimensión es celebrar la Eucaristía. Celebrar la Eucaristía, yo veía que el sacerdote tenía a Cristo en sus manos, ¿no? Y para mí ese era un misterio muy grande, de cómo el sacerdote hacía que Cristo baje al altar y esté en sus manos. Y luego, el ser misionero. Yo a los 16 años tenía la ilusión, sinceramente, de ir a tierras de misión, ¿no? Y bueno, pues después cumplí siempre ese deseo y esa ilusión de ser misionero, y la obediencia pues me trajo aquí a América Latina, ¿no? Yo llevo 46 años de misionero. Y entonces me parece que es también una vida pues que la he entregado a los demás, y no me arrepiento de verdad de eso, ¿no? Cuando alguna vez le preguntan, ¿y usted ha dudado de su vocación? Pues yo puedo decir, nunca he dudado de mi vocación. Siempre he tenido miedo a arriesgarme en algunas cosas para aceptar determinados compromisos, pero nunca miedo a decir, mi vida hubiera sido mejor estar en otra parte, sino pienso que el sacerdocio y la entrega al Señor ha sido para siempre. Monseñor, en esa línea, Dios mediante nos verán algunos jóvenes o nos escucharán en radio, y desde su experiencia, su vida, que ya son muchos años como nos acaba de compartir, ¿qué les puede decir a estos jóvenes en sentido de la búsqueda de su propia vocación? Primero yo les diría a los jóvenes que sueñen, pero que sueñen alto, no que sueñen con cositas nada más, ¿no? Que sueñen con un ideal tan grande como es entregar la vida por un ideal, por alguien que fue el que dio su vida, que fue Jesucristo, ¿no? Que no tengan miedo, porque el Señor siempre está y el Señor nunca defrauda, y el Señor, yo diría que sabemos que responde siempre a aquello que nosotros podemos necesitar. Yo he sentido, pues sí, a veces mucho miedo para determinadas situaciones, ¿no? Por ejemplo, yo sentí mucho miedo para ordenarme de sacerdote, aunque tenía una ilusión tan grande, cuando vi que 4 compañeros querían dejarlo, y de hecho 2 lo dejaron, ¿no? Y sobre todo sentí mucho miedo cuando me nombraron obispo, muchísimo miedo. Sin embargo, sé, como decía San Pablo, sé de quién me he fiado. Y entonces a los jóvenes decirles que no tengan miedo de entregar su vida por Cristo. Que ciertamente hay muchas atracciones en el mundo de hoy, hay muchas ilusiones en el mundo de hoy, hay mucha tecnología, ¿no? Y es bonito, pero que realmente Cristo da mucho más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Monseñor Braulio, más de 40 años de misionero y en Bolivia. ¿Qué significa a estas alturas para usted Bolivia? Bueno, significa toda mi vida. No toda mi vida, porque yo estuve los primeros 11 años estuve en Uruguay. Y ahí trabajé mucho también, y tengo un recuerdo maravilloso de Uruguay, porque ahí trabajé siendo muy joven, 27 años llegué a Uruguay. Después me vine aquí a Bolivia, pero que vine a América y que pisé tierra boliviana 46 años, ¿no? Y de ahí, pues, Bolivia significa mucho para mí. Significa una vida de entrega, una vida de servicio, una vida de conocer la idiosincrasia de este país, y significa sobre todo, yo diría, la esperanza joven, porque aquí he trabajado mucho con los jóvenes y los jóvenes me han dado muchas satisfacciones. He estado como responsable de la pastoral juvenil, ¿no? Y dice que a uno se le pega con aquello que trabaja, ¿no?
Y bueno, trabajar con los jóvenes ha sido la ilusión de soñar cada día, ¿no? Y la ilusión también de descubrirles ese sueño que Jesús nos ha traído, que es el reino de Dios. Un reino que no se queda en cosas volátiles, sino que es construir la fraternidad, construir la justicia, construir valores en las personas y sobre todo yo diría que es descubrir que desde la fe uno puede emprender cualquier situación y transformar la vida del mundo, ¿no? Y creo que ese es Cristo el que nos da esa fuerza, pues cuando nos ponemos en sus manos. Bueno, señor, ya terminando esta primera parte, muchos años en Bolivia, conoce muchísimos en Oruro, en Santa Cruz y últimamente, aunque sea unos meses, pero también en Camiri. Una palabrita para cada una de estas iglesias, monseñor. Bueno, primero para Cochabamba, que estuve... Mi primer contacto fue con Cochabamba. Yo vine con mucho miedo a Cochabamba, pero sinceramente me enamoré de Cochabamba. Me enamoré porque comencé a trabajar con la pastoral juvenil, comencé a trabajar con la vida religiosa, con las vocaciones, ¿no? Acompañando a los jóvenes que querían seguir a Cristo, y me parece que esto fue una experiencia muy bonita. Después fui a La Paz y también trabajé con los jóvenes, y allí fue donde pues el Señor me quiso llevar a Oruro, ¿no? Y la verdad sea dicha que Oruro mucha gente se asusta porque dice el altiplano, la sequedad, pero hay un calor, hay una historia, hay una vida, hay realmente un pueblo maravilloso. Y pienso que la vida no es solamente los paisajes bonitos o las situaciones pues fantásticas, ¿no? Sino es sobre todo el encuentro con la vida de las personas. Y realmente yo para mí he descubierto en Oruro pues la profundidad del mundo aymara, del mundo quechua, las tradiciones de esos pueblos y sobre todo la generosidad y la alegría de ese pueblo. No por nada es el carnaval de Oruro, es patrimonio de la humanidad. Y eso quiere decir que es un valor, el carnaval es un valor pues maravilloso que puede dar muchísima vitalidad a la humanidad, ¿no? La fe y la alegría. Luego trabajamos mucho en el sínodo diocesano que hicimos en Oruro y sobre todo pues, fue el contacto con las comunidades. Gracias a Dios tuve la oportunidad de visitar, yo creo que casi todas las comunidades de Oruro, ¿no? En esos 17 años que estuve por allá. Una experiencia de obispo que pues realmente yo aprendí mucho de un maestro que fue el cardenal Julio. Entonces era él el obispo de Oruro y nos pasábamos horas y horas charlando con él y sobre todo compartiendo las necesidades y compartiendo las ilusiones de ese pueblo y planificando cómo responder a esas iniciativas, a esas urgencias que en ese momento tenía pues Oruro, ¿no? Que fue el éxodo de tantos mineros a otros lugares de Bolivia y sobre todo acompañar a las comunidades del campo y la problemática minera, ¿no? En aquellos años, ¿no? Fue una experiencia muy bonita. Después, Santa Cruz. Yo pensé cuando ya me tuve que trasladar a Santa Cruz por la altura, tuve 2 infartos, el médico me dijo si quería vivir 1 año o 2 años que me quedara en Oruro, pero dice, si quiere vivir algo más, váyase a Santa Cruz. Y pensé que sería pues el final de mi vida, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios me ha concedido pues 12 años ya llevo en Santa Cruz, con mucha ilusión, con una alegría que tiene también el mundo Camba, ¿no? Y sobre todo con ese cariño que tiene su gente y esa expresión de generosidad. Una iglesia muy viva, una iglesia muy comprometida, una iglesia muy generosa, una iglesia donde realmente se siente la comunión y la fraternidad, ¿no? Y sobre todo, pues una iglesia que realmente quiere ser misionera. Y me parece que eso es también uno de los elementos que a uno le entusiasma en el trabajo, ¿no? Que tenga un ideal concreto. Y en este caso concreto es una iglesia misionera.
Y después pues también me pidieron que fuera a Camiri, ¿no? Dicen que no hacía nada en Santa Cruz y me mandaron a Camiri. Y allá estuve 4 meses acompañando a ese vicariato. Realmente yo pienso que las cosas son del color con que se miran. Y yo miré a Camiri y he mirado siempre en mi vida con ilusión. Y he mirado siempre el servir a los demás. Y he mirado sobre todo pues el corazón de las personas que necesitan cercanía, que necesitan estar escuchándoles y que necesitan una palabra de aliento. Y me parece que estas cosas son fundamentales, las que se necesitan hoy día en la Iglesia y en el mundo. Muy bien, monseñor. Muchísimas gracias.